Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Core i7 de Intel superará los 4 GHz. Durante años hemos sufrido la que se denominó la carrera de los gigahercios, en la cual los fabricantes luchaban por diseñar microprocesadores con frecuencias de reloj cada vez superiores. Esta tendencia se paró hará unos 10 años y desde entonces las cosas cambiaron radicalmente. La frecuencia dejó de serlo todo para un procesador y la batalla se empezó a luchar con otras características. Mientras AMD superó con creces los 4 GHz con su FX 9590, alcanzando incluso los 5 GHz en modo turbo, Intel siempre ha estado bastante por detrás en lo que a frecuencia de reloj se refiere. Sus micros más rápidos en esta característica se situaban entre los 3.0 y los 3.9 GHz, pero de fábrica no superaban este límite superior. Hasta ahora que Intel presentará próximamente el Core i7 4790K con una frecuencia base de 4.0 GHz y turbo hasta los 4.4 GHz. Forma parte de los denominados Haswell Refresh, en los que Intel ha puesto gran empeño en mejorar algunos aspectos referentes a los materiales de construcción, principalmente elementos térmicos, para lograr que todos estos refresh funcionen con mejores temperaturas. Esto les ha permitido elevar las frecuencias de sus anteriores 4770 y 4771 3.5 a 3.9 GHz, lo suficiente como para sobrepasar la barrera de los 4 GHz sin plantear un grave problema a la integridad del chip. Intel Core i7 4790 es un único modelo para sobremesa, pero con hermanos mellizos casi idénticos entre sí, enfocados a diferentes mercados. A destacar el Core i7 4790K, el más potente de todos dirigido al overclocking, además de los modelos S y T con consumos energéticos inferiores. Y bien, como ya lo mencionaba, durante la historia de los microprocesadores, sobre todo la competencia entre AMD e Intel, durante la época reciente de la historia de la informática doméstica, la competencia o la carrera entre Intel y AMD era por ver quién tenía la frecuencia de reloj más alta. Una carrera, una competición que terminó hace 10 años, en el año 2004. ¿Por qué? Porque los microprocesadores llegaron a un techo o a un límite en el que ya no era posible subir la frecuencia de reloj, porque cuando un procesador tiene una frecuencia de reloj alta, o entre más tenga velocidad de reloj, más aumentará la temperatura del chip. Entonces, cuando se pasó en los procesadores la barrera de los 3.0 GHz, los procesadores se fueron calentando más. Entonces, al pasar a los 3.0 GHz y tener una frecuencia de reloj de 3 y algo GHz, el chip se calentaba más y entonces era más difícil encontrar un modo de enfriarlo, porque entre más alta sea la velocidad de reloj del microprocesador, más se calentará. Entonces, si se fabricaba pues hasta hace poco tiempo un procesador con una velocidad de reloj muy alta, se corría el riesgo de que el chip se quemara. Es por eso que, por ejemplo, cuando se hace lo que es el overclocking, que es forzar a un procesador a que alcance una velocidad de reloj más alta de la que viene de fábrica, es que los overclockers utilizan nitrógeno líquido para enfriar el procesador y que no se queme el chip. Pero bueno, el hacer overclocking es forzar el procesador. Pero bueno, en condiciones normales, Intel no agregaba a sus procesadores una velocidad de reloj muy alta, o que no pasara de los 3.9 GHz, porque sería cada vez más difícil encontrar una forma de enfriar adecuadamente el chip para que no se quemara.
Y bueno, siempre estuvo por detrás de AMD, que AMD sí encontró la forma de tener un sistema térmico para enfriar sus micros y alcanzar velocidades de reloj más altas. Bueno, sin embargo, Intel ha mejorado el aspecto térmico de sus chips, de sus procesadores, y ha sacado los Haswell Refresh. Naturalmente que la palabra refresh se refiere, como su traducción al español, a refresco o a ese sistema térmico que utiliza Intel para mantener una temperatura estable en el micro, es decir, para enfriar el micro lo suficiente para que llegue hasta los 4.4 GHz en modo turbo. Y es decir, la clave está pues en el sistema térmico que ha implementado ahora Intel, por el cual el Core i7 tendrá de fábrica una velocidad de reloj base de 4 GHz y una velocidad tope o turbo hasta los 4.4 GHz. Y bueno, hace 10 años terminó esta carrera o esta competición entre AMD e Intel por ver quién tenía la velocidad de reloj más alta en sus microprocesadores, y a partir de 2004 vimos que la carrera ya no estuvo en eso, en la velocidad de reloj, sino que vimos los procesadores con una velocidad de reloj límite, pero que ahora no se expandieron hacia arriba en la velocidad de reloj, sino en el número de núcleos. Salieron los procesadores con 2 núcleos, luego con 4, luego con 6 y luego con 8, y será una tendencia. Y esto de tener varios núcleos es lo que se conoce como es aprovechar el modo de procesamiento en paralelo o la paralelización, que no solamente se utiliza en los procesadores, sino que ahora tenemos GPUs que ya van saliendo dobles, y después van a ser cuádruples y luego van a ser 6 y así sucesivamente. Y esto de la paralelización en los procesadores domésticos fue heredado de la supercomputación, donde se empezaron a utilizar varios procesadores en paralelo, y entonces en los microprocesadores para las PCs domésticas se empezaron a fabricar procesadores con varios núcleos físicos y con varios núcleos virtuales y etcétera. Pero bueno, en un comienzo fue la carrera por los microprocesadores que eran solamente de un solo núcleo y a ver quién obtenía la velocidad más alta. Después se apostó por la paralelización, es decir, un procesador que tuviera 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, etcétera, hasta 10 núcleos, 12 núcleos. Y es por eso que llama la atención que Intel, en esta época en la cual los procesadores, más que tener una velocidad de reloj más alta, tienen más núcleos, haya decidido mejorar el sistema térmico de sus chips para enfriarlos lo suficiente y que alcancen una velocidad más alta, hasta los 4.4 GHz. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.